Entiendo de los casos de personas embarazadas, ¿no? De mujeres embarazadas que en definitiva son 8.000 mujeres que se han contagiado con el coronavirus en nuestro país. Gino, cuéntanos con quién estás y de qué se trata este caso en particular. Sí, Gonzalo, primero que todo me gustaría partir por el final porque qué bueno estar acá con Gabriela. Porque la historia que le voy a contar es de esas que no se cuentan dos veces. Gabriela estaba embarazada de 30 semanas aproximadamente y es ahí cuando despierta sin olfato y sin gusto. Pero también con la guatita un poco dura. Era una contracción pero sin dolor. Ella va a consultar qué era lo que le pasaba. Al decir que no tenía ni olfato ni gusto, de inmediato la trasladan y la comienzan a tratar como una paciente COVID. Y esta historia comienza a avanzar. Evidentemente era COVID positivo. Y ella, mientras estaba siendo intubada, estaba dando a luz a su hijo. Hijo que conoció casi cuando él cumplió un mes. Cuando recién salió de la hospitalización. Gabriela, gracias por estar junto a nosotros, por compartir tu testimonio que estoy seguro que le va a servir a tantos, entre los porfiados, entre los que se cuidan poco y a los que, aunque no lo creamos, pocos están tomando conciencia de lo que está viviendo en una situación crítica en nuestro país. Gabriela, muchísimas gracias y cuéntanos qué fue lo que te pasó a ti. Bueno, primeramente muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad, esta vitrina tan grande que hace que podamos de cierta forma contar lo que nos ha sucedido. Bueno, como tú comentabas, tenía 30 semanas de embarazo cuando me comencé a tener síntomas. Yo tenía reposo absoluto por una incompetencia cervical, la cual había sido con un cerclaje preventivo a las 14 semanas. Gabriela, tú tenías reposo absoluto, por lo tanto, posibilidad de contagio no había. O sea, tú realmente te estabas cuidando mucho. Sí, mucho. Más teniendo en cuenta de que yo tengo un hijo en el cielo, entonces este era nuestro milagro. Y como era nuestro milagro, había que apostar todo para que él efectivamente naciera y naciera bien. Y bueno, esa semana me tocó ir a control al hospital El Pino, que ahí era donde yo controlaba mi embarazo a alto riesgo. Me mandaron al hospital Barros Luco, me recuerdo, y eso fue como 3 días antes, y luego ya comencé con los síntomas. Fui a la urgencia, me trataron inmediatamente como un paciente COVID. La verdad es que yo no sentía síntomas respiratorios en ese momento, sino que al pasar los días empecé con síntomas respiratorios. Empecé muy mal, me cansaba con solo darme vuelta en la cama de donde estaba hospitalizada hasta que se hizo inminente una cesárea de emergencia. Ahí, Gabriela, cuando tú comienzas a sentirte mal, cuando ya te dicen que eres positivo, me imagino que esta ilusión del milagro que estabas llevando en tu guatita comenzó a entrar en una preocupación. No quiero decir que comenzaba a derrumbarse, pero evidentemente entra el miedo ahí, ¿no? Totalmente. De hecho, los doctores me dijeron que la prioridad era yo y no mi bebé. Yo le digo al doctor llorando que la prioridad era mi hijo, no era yo, porque yo no podía soportar tener otro hijo en el cielo. Entonces el doctor me tomó la mano y me dijo que iban a hacer todo lo posible por los dos. Ahí me pasaron a la unidad de pacientes críticos, estuve unos días, no recuerdo cuánto, porque como ya mi sangre no se oxigenaba, empecé a tener pérdidas de conciencia muy constantes. Hasta que... Perdona, Gabriela, ¿y cuál era la sensación en ese minuto que tú tenías? Tú dices, me cansaba al moverme en la misma cama, si tú estabas hospitalizada, estabas acostada todo el día. ¿Qué sentías en el pecho? La verdad es que era una sensación como que si hubiese estado debajo del agua, no podía respirar. Me sentía muy mal, estaba con el oxígeno, empecé con naricera, después me pusieron una mascarilla y no sentía alivio, no había ningún tipo de alivio. Y me sentía cada vez peor y yo hablaba con mi guagüita. Yo le decía a mi guagüita que resistiera, que mi vida sin él no iba a tener ningún sentido y que por favor resistiera lo que más pudiera y que pudiéramos salir adelante de esta enfermedad. Cuando me hacen la cesárea de emergencia, me recuerdo que me pusieron la anestesia y me acuerdo que ellos me pasaban un algodón y me decían si estaba caliente o estaba frío.
y la doctora dijo, ya no podemos aguantar más, me sajaron y a mí me dolió eso, me dolió cuando me sajaron y de ahí desperté 15 días después. Y cuando... Y ahí, Gabriela, 15 días después, porque en el mismo momento en que te estaban intubando, te estaban haciendo la cesárea, 15 días después donde tú perdiste la conciencia, donde estabas recibiendo un tratamiento médico. Mira, están desde el estudio también súper interesados en seguir conociendo tu historia. Te lo volvemos a agradecer porque es un testimonio súper fuerte, pero que estoy seguro que va a ayudar mucho. Mamás que también están escuchándote, está ahí la Carola Escobar, María Luisa, Gonzalo, que es padre también. Los escuchamos y Gabriela también los escucha a ustedes. Ay, Gabriela, primero saludarte, mandarte un beso enorme. No sabes el alivio que es saber el final de esta historia mientras tú lo vas relatando, porque la angustia si no sería otra, y qué alegría que ya tienes a tu pequeño milagro, como tú misma le dices. Estoy muy impresionada porque, por varias razones, pero ese momento que tú nos relatas, cuando hay que elegir y que el doctor te dice, porque efectivamente eso pasa hoy día, que eligen la vida de la madre por sobre la guagua y tú le dices, no, elige la de mi guagua porque no soy capaz de resistir otro hijo en el cielo. Conmueve harto, conmueve mucho esa valentía, esa generosidad, ese amor de madre que tú nos relatas. Qué lindo escucharlo de una mamá, y ahí el reflejo de que el amor es infinito cuando uno dice, bueno, yo prefiero dejar de vivir, pero no que mi guagua no exista en la tierra al menos, solamente en tu guatita estaba hasta ese momento. Así que felicitarte por eso, decirte que te admiro, que lo encuentro impresionante ese acto de amor que tú nos relatas. Y quiero que me cuentes por lo mismo, con todo ese amor, ¿cómo fue cuando despertaste? ¿Tú despertaste consciente sabiendo que tenías una guagua? ¿Uno no recuerda cuando vuelve de la intubación lo que había vivido antes? ¿Cómo es y cómo fue ese momento que te enfrentaste con la guaguita? Hola. La verdad es que dentro de la intubación yo me recuerdo que hubo un par de episodios en los cuales yo ya no quería seguir luchando. Estaba tan cansada que ya no quería seguir luchando, aunque estaba conectada. Uno vive una realidad alterna cuando está en esa situación. Y me recuerdo que ellos me hacían volver con una foto que imprimieron entre ahí el equipo médico que había de la UPC del Hospital El Pino, y ellos me mostraban esa foto y me decían que por mi hijo tenía que seguir luchando. Cuando a mí me despertaron, intentaron extubarme a los 5 días y no pudieron, porque yo estaba muy nerviosa. Yo rechacé la extubación porque no tenía ningún tipo de noticia de mi hijo. Yo no sabía si él estaba bien, si estaba mal, no sabía nada. Entonces cuando me extubaron finalmente, ellos se comunicaron con mi esposo y le dijeron de que me iban a extubar, y ahí él les pidió que por favor me transmitieran de que mi hijo estaba bien, y el doctor le propuso de que mejor fuera él el que me diera esa noticia. Entonces hicieron una videollamada hermosa donde vi a mi esposo después de tanto tiempo, y él me dice que nuestro hijo estaba en perfecto estado, que no habían requerido de incubadora, que estaba bien, estaba en cuna. Y ya con el solo hecho de escuchar de que mi hijo estaba bien, yo también estaba bien. A pesar de que estaba conectada, todavía estaba con el tubo, yo no podía hablar, quedé con un edema importante en las cuerdas vocales en ese momento, pero nada importaba, la verdad es que daba lo mismo. Lo único que me importaba era que mi bebé estaba bien. Y que iba a llegar el día en que me dieran el alta, iba a salir de ese hospital y iba a salir con la esperanza de que en algún momento me iban a entregar a mi hijo. Gabriela, y desde ese contacto que tuviste a través de la videollamada, tú decías también el equipo médico que te mostraba fotos de tu hijo, ¿fue clave para tu recuperación? Tú decías, estaba muy cansada y muchas veces estoy a punto de darme por vencida. Fue clave porque de repente uno solo piensa en medicinas, tratamientos médicos, pero acá era tan solo la foto de tu hijo. Tan solo la foto de mi hijo, y aparte la calidad humana que hay en ese hospital. Ellos se preocupaban de muchas cosas, me tomaban la mano, a pesar de que ellos estaban todos vestidos así como astronautas.
me tomaban la mano, me hacían cariño en el pelo y me decían que todo iba a estar bien, que luchara, que saliera adelante, que era joven, que eso era lo primordial, y que tenía un hijo y que por él tenía que salir adelante. Eso era cuando yo todavía estaba con mi bebé en la guatita. Cuando yo desperté y ya cuando me transmitió mi esposo de que mi hijo estaba bien, las cosas cambiaron, de verdad que sí cambiaron, porque yo ya tenía mi arco iris. Yo sabía de que después de aprender, de bailar bajo la lluvia, iba a tener mi recompensa, mi gran bendición. Y agradezco mucho a todas las personas que nos ayudaron, a todo ese equipo médico, a ese hospital maravilloso. Agradezco también a mi familia, a mi esposo, a mi suegra, que a pesar de todo, ustedes me pueden ver a lo mejor entera, pero estoy en rehabilitación de COVID, quedé con muchas secuelas y estoy dando la pelea por él, por mi familia, por mí, y me siento totalmente bendecida. Dios me dio una tremenda oportunidad. Gabriela. Una tremenda oportunidad de poder salir adelante. ¿Sí? Seguro que sí. Carolina Escobar por acá. Hola, Carola. Hola, ¿cómo estás? Oye, de verdad que 1.000.000 de gracias por contarnos tu historia, porque ajeno a lo que le pueda estar pasando a cualquier persona, tú eres una muestra de que los milagros sí existen, porque de verdad, ustedes dos, digamos, tú y tu hijo, y como tú bien decías, tu familia también, pero ¿sabes qué? Creo que sería súper interesante. Tú relatas que te hacían cariño en el pelo, esto cuando todavía estaba tu guagua dentro tuyo, pero ¿qué grado de conciencia tenías tú durante este periodo? ¿En qué minuto? Me imagino que las horas se deben hacer eternas. El estado real de saber qué es lo que está ocurriendo. Y cuando te tratan de extubar la primera vez, tú dices, no, yo la rechacé porque no sabía qué había pasado con mi hijo. Tú te enteras que tu hijo está bien, pero antes de eso nunca supiste, porque hemos visto como pacientes que todavía están intubados, los médicos y el personal que hace un trabajo increíble, muestra una fotografía. Esta es su señora, estos son sus hijos, esta es su mamá. ¿En qué minuto tú fuiste consciente de eso? Bueno, antes de que a mí me intubaran, la verdad es que mucha conciencia no tengo. Uno al que no se oxigene la sangre empieza a tener pérdidas de conciencia. Entonces yo sí recuerdo cuando ellos me aseaban, cuando me hacían cariño, me hablaban, yo de eso sí recuerdo. Pero sí pasé mucho tiempo también durmiendo, mucho tiempo durmiendo, porque no, es que el cansancio que uno siente es terrible. Es como que si yo despertara siempre cansada. Eso era lo que yo sentía, como un peso gigante en el pecho. Gabriela, de hecho, fuera de cámara tú nos decías que estabas convencida que los pacientes de COVID que morían cansados, rendidos. Sí, de hecho eso fue lo que a mí me sucedió, por eso creo y soy una fiel creedora de eso, de que las personas que fallecen finalmente fallecen cansados, se entregan, porque ya no se puede seguir luchando, es terrible. Es tan mal lo que uno se siente que el cansancio lo vence. De hecho, también te comentaba de que no fui solo yo la que se contagió, nos contagiamos toda la familia, y dentro de eso, mientras yo estaba intubada, el marido de mi suegra falleció. Él falleció de COVID. Le hicieron el TAC de tórax y ahí le dijeron que ya no podían hacer nada por él, solo esperar que él falleciera. Entonces la vida nos golpeó mucho, ¿no? Aparte de una inminente a lo mejor muerte de parte mía o de mi bebé, el haber cambiado toda la vida. Nosotros vivíamos en otra comuna, las hijas de este señor, que era el marido de mi suegra, nos echaron a la calle. Yo estaba con hospitalización domiciliaria. A mí me dieron el alta, pero me hospitalizaron en la casa. Ellos tuvieron que trasladarse a otra comuna para poder terminar de darme el tratamiento correspondiente. No les importó que mi bebé fuera prematuro, pequeño, que estaba muy convaleciente. Salí del hospital en silla de ruedas. Me costó mucho volver a caminar. Eso a la gente cero
fue cero empatía, fueron muy indolentes con nosotros. Y ver que ahora nuevamente estamos como entrando de nuevo en esta segunda ola. A mí se me terminó el postnatal de emergencia, se me terminó todo. Me da terror tener que volver a trabajar, terror pensar en que me ha costado tanto mi hijo y que por un descuido que a lo mejor ni siquiera va a ser mío, él se me pueda contagiar y le pueda pasar algo. Me da pánico. Sobre todo porque tú, y eso es importante que todos lo sepan, Gabriela se cuidó, pero al máximo. Yo pocas veces he estado con gente que se ha cuidado tanto como Gabriela. Mucho alcohol gel, lavado de mano, la mascarilla en el interior incluso de la casa. En el único momento en que ella salió fue para pedir hora en el hospital, que probablemente ahí se podría haber contagiado, pero ella tenía reposo absoluto. O sea, de la casa no salió nunca, solo a pedir hora al hospital, Mari. Sí, Gabriela, mira, después queremos que hables con el doctor Ugarte porque te quiero dar tranquilidad por ese pánico que tienes con toda la razón del mundo de que tu guagüita se contagie. Ya vamos a ir con eso, pero dentro de todo este escenario que tú nos dices, dentro de las circunstancias adversas además que viviste con el entorno familiar, ¿cómo fue ese minuto que le miras la carita a tu guagua? Tu guagua ya no es una foto la que tú ves ni un video, sino que lo tienes, lo tomas en brazo y te lo pones en el pechito. ¿Cómo fue ese momento? El momento más maravilloso de toda mi vida. De toda mi vida, cuando entro a la sala donde él estaba en la neonatología y me dicen, él es tu bebé, y yo no sé cómo explicarlo, la verdad. Fue maravilloso, fue tocar el cielo, de verdad que sí. Fue, por fin tenía a mi hijo, por fin. Y era mamá, pero aquí en la tierra, no en el cielo. Y eso fue maravilloso. El poder vestirlo, el poder alimentarlo, el poder abrazarlo, que él estuviera súper inquieto y que con el solo hecho de ponerlo en mi pecho él se calmara, que él sintiera los latidos de mi corazón y viera de que yo era su mamá. Con eso yo quedé más que pagada, de verdad que sí, fue maravilloso, maravilloso. Es que así, Gabriela, son los milagros. Y bueno, de nuevo caemos en esto de que ganas de poder abrazarte, de poder contenernos, pero te puedo dar palabras de apoyo y de admiración, porque tú eres una mujer luchadora, pero tan real. ¿Y por qué te digo eso? Porque en algún minuto fuiste muy sincera con nosotros y nos dices, yo estoy a punto de darme por vencida, porque no dabas más. Y yo creo que cuando de repente vemos imágenes de superhéroes que hoy son pero invencibles en todo sentido, tú estuviste súper vulnerable y a punto de tal vez tomar la peor decisión. Pero el milagro que hoy son tus ojos, son tu vida, son tus ojitos iluminados que te vemos ahora, esa sonrisa que traspasa la mascarilla, hacen de que eres un ejemplo de mujer, una mujeraza. Y que tuve la suerte de conocer aquí su hogar y que se siente, se huele el cariño, el amor que se tienen entre todos y que esa lucha lo saca adelante, pues, Gabriela. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder contar esta historia, mi testimonio y de llegar a tantas familias chilenas, transmitirles de que se cuiden, que no bajen los brazos, que esto sí existe, que esta enfermedad sí existe y que es tremenda, es terrible, lo pasamos muy mal, pero aquí estamos, intentando ser lo más resilientes posible. Se te ve, se siente, se respira acá también en un hogar que realmente es increíble y de nuevo, es pura admiración hacia tu historia de vida, hacia el amor que se tienen y que yo creo que se tiene que seguir sumando porque queda tanto de vida que hay que aprovecharlo, ¿no es cierto, Caro? De todas maneras, Gino, ¿sabes qué? Emociona un montón escucharte.
tranqui. Sí, ¿sabes qué, Carola? Pero es bonito que nos emocionemos porque, ¿cómo no? Estamos hablando de un milagro, estamos hablando de Gabriela que pensó que nunca iba a tener a su guagüita con ella, a su segunda guagüita con ella, y hoy día sí, y dice, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Y ahí uno dice, de la enfermedad de mierda, perdón la expresión, ¿cómo no nos vamos a cuidar? Cuando nos decían además, lleno del caso de Gabriela, estamos hablando de que cuando esto partió, nos decían a las embarazadas, porque yo también estuve embarazada junto contigo, Gabriela, el año pasado, nos decían que no corríamos riesgo, que no éramos grupo de riesgo, que no nos preocupáramos, que a nuestras guaguitas no le iban a pasar nada, y resulta que hoy día las embarazadas entre un 15 y un 20% está en la UCI, y que no sabe si va a tener la suerte que vivió Gabriela, de poder abrazar a su guaguita, ponerla en el pecho, a ponerle la pechuga y darle papita, y abrazar ese milagro, como tú bien dices, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. A las que lo hemos vivido no hay nada más bonito. Entonces a mí me gustaría, Gabriela, volver al inicio, porque tú dices, yo me cuidé, yo hice todo, no corríamos riesgo hasta entonces, y bueno, y todo cambió de repente para ti. Oye, es que, ¿cómo lo puedo decir? O sea, extremar todo tipo de medidas no sirvió. No sirvió porque estamos hablando de que yo salgo a la calle, pero no tengo idea si el que está caminando al frente o al lado, o si estoy en una micro o en el metro o en el supermercado, donde sea, esa persona está contagiada, no sabe a lo mejor, o si sabe, igual anda paseando y no se da cuenta el daño que le hace a las personas que sí nos cuidamos, que sí queremos seguir adelante, que sí amamos nuestra vida, que no la pueden coartar en un segundo. De verdad que de solo acordarme se me estremece el alma. Acordarme de todo lo vivido fue de verdad que terrible. Tengo registros de fotos en las cuales mi marido sacaba capturas de pantalla con las videollamadas que hacíamos, y verme en el estado en el que estuve, porque es distinto verlo a sentirlo, es muy distinto. Yo sabía que tenía cosas puestas, máquinas y todo conectado, pero yo no me veía, y cuando yo vi esos registros fue devastador, de verdad que sí. ¿Se dan cuenta lo increíble que es Gabriela y su familia? Porque el entusiasmo que tiene por contar su historia, que no es fácil hablar desde el corazón, del alma, y tal vez tan expuesto, es porque no quiere que a nadie más le pase lo que a ella le pasó y lo que a su familia le pasó. Y ese dolor no quiere que nadie más lo siente, independiente que tú los conozcas o no. Y además, Gabriela es el ejemplo claro de que no importa o da lo mismo si yo me cuido, pero el de al lado no. Esto es como un trabajo en equipo. Sí. Porque tú hiciste la pega, pero el de al lado no la hizo. ¿Y quién salió perjudicada? Tú. Nosotros. Y toda tu familia, Caro. Y eso es lo que está viviendo Gabriela hoy, que nos expone su historia para que a nadie más le pase. O sea, qué más lindo ejemplo de solidaridad. Pucha, Gino, primero las disculpas, pero ay, de verdad que la historia de Gabriela es súper potente, encuentro yo. Segundo, qué ganas que haya mucha gente viéndola, escuchándola, y que ya no tengamos que contar de fiestas clandestinas mañana. Ni de gente que fue irresponsable, ni de personas que salieron después de cuando podían salir, ni que se juntaron más del aforo permitido, etc. Y Gabriela, preguntarte, porque me imagino que una vez que ya conociste a tu hijo, que lo pudiste ver, el agradecimiento y la relación y el vínculo que se tiene que haber formado con aquellas personas que lo estuvieron cuidando durante el tiempo que tú estuviste inconsciente, entubada todavía, tiene que haber sido maravilloso. No sé, me imagino agradecida de por vida. Y de nuevo, quien estuvo con él primero tiene que significar para ti una persona súper especial.
Por supuesto que sí. De hecho, en algún momento el Hospital El Pino me hizo una entrevista y esa entrevista la publicaron dentro de su página ¿Ya? web y todo, y también su Facebook y qué sé yo lo que ellos tienen. Y esas personas que me cuidaron a mí, cuidaron a mi bebé, me contactaron. Y las tengo agregadas en Facebook, ahora son mis amigas en Facebook. Y me preguntan siempre, me piden fotos, quieren saber cómo está mi hijo, cómo... Bueno, a todo esto él se llama Osman Santiago. Ya. No había dicho su Eso, nombre. sí. Y me preguntan siempre por Osman, que cómo está, que porque él, por su prematurez, igual él nació con leucomalacia, la cual, gracias a Dios, se ha ido corrigiendo. Quedó con los ventrículos dilatados, así que estaba con medicamentos, mucha terapia, rehabilitación y está con mucha estimulación. Mucha estimulación. Está tan estimulado que tiene 8 meses corregido y ya quiere caminar. Ay, no. Así de estimulado está mi bebé. Bueno, pero es que con esa mamá y esa enorme. alegría A él también. nadie le dijo que era prematuro. Pero es que No impresionante. escuché. No, que con esa, con esa Vamos hasta mamá. ahí, que quiero traer a los man. Sí. Yo lo voy a traer. ¡Ay, ya! Oye, por mientras nosotros seguimos hablando con Gabriela, mientras Gino va a buscar a Osman Santiago, que ya tiene 8 meses. Cuéntanos qué cosas hace. No puedo creer que ya esté por caminar. ¡Ay, qué aquí está mi rico! bebé. ¡Qué exquisito, Osman. Gino! Oye, de prematuro, nada, enorme. No, de hecho, por eso nadie le dijo que era un bebé prematuro. De hecho, él gatea, ¡Ay, qué lindo! se para solo, hace de todo. Grita, Exquisito. No, pero y además, conversa, dice mamá, dice de todo. Sí. pero además, mira lo bien que se porta es con Gino. maravilloso. ¿Es más vivo? Sí, Ya pasó. somos amigos. Sí, pasó. Oye, qué rico. Y Es ojazos más que rico los tiene, man. ¿eh? Sí. Sí, hermoso mi bebé. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar obvio. contenta? ¿Cómo no voy a pensar de que mi hijo es un milagro? Si lo veo bien, lo veo sano, a pesar de lo que él pueda tener, él está bien. Y eso me llena el alma, de verdad que sí. Sufrí por mucho tiempo, 3 años de duelo. Que fueron incansables, fue terrible, lo pasé muy mal. Cuando llegó ese positivo, no llenó el alma como matrimonio. El saber de que íbamos a ser papás de nuevo fue maravilloso y poder ver nuestro sueño concretado es lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Ay, qué rico. A pesar de todo, a pesar de las enfermedades, a pesar del COVID, a pesar de pandemia, a pesar de todo, es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Es que cómo no, y además con ese niño tan exquisito, si es para comérselo a besos, me imagino que tú lo haces todo el día. Sí, por supuesto. Todo, o sea, Mira, a pesar de que igual estoy en... Mi amor, no. No sea periodista, que es otra profesión mejor. un Gino chico quiere ser. Está a tiempo de arrepentirte, queridos man. Sí, bueno, a pesar igual de todas las secuelas que me dejó el COVID, trato de estar el 100% del tiempo con él. Tengo mucha ayuda de parte de mi suegra, mi esposo, muchísima ayuda. Dios a nosotros nos pone ángeles a nuestro alrededor y a mí me puso 2 ángeles bastante potentes. Así que tratando de salir adelante, de ganarle por fin a esta enfermedad y ojalá quedar sin ninguna secuela, que es lo más importante ahora, para poder darle todo lo que Osman necesita, las herramientas que él necesita para salir adelante. Eso es lo primordial en este momento. Que él esté bien, que nosotros como papás podamos darle lo que él necesita y ojalá llegar hasta viejito, porque ya tengo 39 años. Nada, que viejita. Queda mucho. Sí, pero Una Lola, cuando oye, tenga ¿sabes 20 qué? voy a tener casi 60. Nah. Mira la cámara, no sé si se alcanza a distinguir bien las manitos de él encima de las manitos tuyas. Yo encuentro que imágenes Sí. como esa son increíbles. Ellos en el fondo confían en un 100% en el apoyo que tienen hoy
y que si esa pelea no la hubieses dado, esa imagen no la tendríamos. Así es, así es. Él es lo único que es lo que a mí me sacó adelante, es lo que a mí me dio la fuerza para poder continuar. Y se lo agradezco todos los días le digo que lo amo y que sin él no soy nada. Siempre se lo digo, aunque a lo mejor ni siquiera me entiende todavía, pero ya va a llegar el momento en que sí lo comprenda. Oye, Entiendo absolutamente, Gabriela, porque ustedes lo ven, irradia una paz, Osman, exquisita. ¿Ustedes creen que he escuchado un llanto en todo el rato que hemos estado con Gabriela? Nada, No. solo ternura, y esa ternura es puro amor de esos ojitos, grandote, atento, estimulado, entretenido, simpático, tranquilito. Gabriela, ustedes son puro amor y como familia son una admiración. Y de nuevo, quiero mencionarlo, gracias a ti por contarnos tu historia, porque esto es pura solidaridad de verdad. Y está la suegra, que también venga para acá. Venga, Eso, a porque quienes ayuda también harto la hay que darle suegra. la gracia. Venga la suegra. Miren, ahí está la suegra con nosotros para que hagamos un bonito cierre, porque esta es una familia admirable que está entregando su historia para que a nadie más le pase momentos tan duros como ese. Así que, Gabriela, muchas gracias. Precioso. Osman, eres un máximo. Y usted, la suegra, a tirar para arriba. un Eso. bálsamo a esta historia, Gino, que nos diste. Besitos gigantes para todos y para ese pequeño exquisito Osman Santiago. Qué maravilla de historia, que bienvenido es no solamente Osman, sino que también tener estas luces de esperanza, estos momentos de emoción, de alegría, estos casos excepcionales, pero que nos llaman a decir, vamos para adelante porque se puede vivir, se puede nacer incluso dentro de un bombardeo, una guerra como la que estaba viviendo su mamá. Pero tenemos que volver también a